¿Qué les parece si hacemos esta deliciosa rosca de reyes en casa y sorprendemos a nuestra familia con nuestras habilidades de panadero? Con esta receta nos queda una rosca súper esponjosa y además deliciosa, créanme, no hay nada como hacerlo en casa, así es que quédate conmigo y comenzamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner media taza de leche a entibiar y agregamos 3 cucharaditas de levadura de cerveza. También agregamos una cucharada de azúcar y esto es para que ayude a fermentar la levadura más rápido. Ustedes pueden utilizar azúcar blanca si así lo desea. A mí en lo personal me gusta el azúcar morena porque es su forma más natural, pero no es necesario para esta receta. Cubrimos y dejamos reposar por aproximadamente 15 minutos o hasta que se vean burbujitas. Una vez que ya se haya fermentado la levadura de cerveza, procedemos a preparar la masa. Puede utilizar batidora o lo puede amasar a mano, pero si tiene batidora le recomiendo que mejor utilice esta porque este proceso de amasado sí requiere de músculo y hay que amasar por un buen rato. Al final del día no quiere terminar toda cansada como para no disfrutar de su rosca que con tanta dedicación le hizo a su familia. Bueno, yo aquí estoy utilizando mi batidora para no complicarme la vida y comenzamos poniendo 3/4 de taza de mantequilla a temperatura ambiente, entre más suave la mantequilla mucho mejor. Después agregamos 4 huevos enteros y 3 yemas, 3/4 de taza de azúcar, una cucharadita de vainilla, 2 cucharadas soperas de té de azares y 5 tazas de harina. Ahora procedemos a batir. Al principio la masa se va a ver como muy pegajosa, pero entre más batimos, más manejable se va poniendo. Por eso le decía anteriormente que se necesita de músculo porque hay que seguir batiendo y batiendo hasta que finalmente la masa se despega de la superficie. Como puede apreciar en el video, la masa ya se despega de la superficie y es mucho más manejable. En este punto la sacamos de la batidora y colocamos en una superficie donde vamos a bolear. Amasamos por un ratito y formamos una bola a la que posteriormente vamos a hacer un orificio en el centro como si fuera una dona gigante. Tomamos la dona y pasamos las dos manos por el centro como se muestra en el video y vamos dando vuelta con ambas manos al mismo tiempo que vamos estirando la dona hasta conseguir el tamaño deseado. Una vez que ya obtuvimos el tamaño deseado, ponemos en un molde para pan y le damos la forma oval de rosca, así como se muestra en el video. Y dejamos reposar por aproximadamente una hora o hasta que doble su volumen. Ahora vamos a hacer la pasta para adornar nuestra rosca de reyes y los ingredientes que vamos a necesitar son 6 cucharadas soperas de mantequilla, aproximadamente media barrita, una yema de huevo, media taza de azúcar glass, media taza de harina y un chorrito de leche fría si es necesario. Combinamos todos los ingredientes hasta que se forme una pasta. Si usted ve que necesita un poco de líquido para formar una bola, le puede agregar una cucharadita de leche fría. Una vez que tenga la pasta bien incorporada, la dividimos en 8 partes iguales y la dejamos aparte. Ya que la rosca dobló su volumen, barnizamos con huevo y procedemos a decorar. Aparte de la pasta que hicimos anteriormente, vamos a utilizar también citrón, ate de guayaba, ate de membrillo, higos cristalizados si los tiene a la mano y o también cerezas. Desafortunadamente aquí en Canadá no conseguimos fácilmente estos ingredientes, así que hoy voy a utilizar ate de arándanos, cerezas cristalizadas, la pasta que hicimos anteriormente y citrón en trozos pequeños que conseguí. Una vez adornada nuestra rosca de reyes, metemos al horno que ya debe estar previamente precalentado a 170 grados centígrados y vamos a hornear por aproximadamente de 30 a 40 minutos o hasta que tome un color dorado. Sacamos y dejamos reposar por media hora antes de cortar. Y listo, vean cómo nos quedó esta rosca, nos quedó muy suave, nos quedó esponjosa y la verdad que nos quedó deliciosa. Espero que se animen a hacerla y nos vemos en el próximo video. ¡Feliz Día de Reyes!